Y significa, por un lado, la ampliación de la teoría, de la reflexión, del pensamiento, y por el otro lado, también significa la ampliación de la práctica, de las estrategias de intervención activista. Es muy importante que quienes están haciendo trabajo político dentro de los movimientos vengan a exponer los obstáculos que enfrentan, los triunfos que han tenido, los caminos que han tenido que tomar, los procesos que han desarrollado, porque la audiencia, el público que esté escuchando, que también pertenece en muchos casos, no solamente son académicos, sino también hay muchos activistas, de ahí pueden tomar ideas, hacer correlaciones, decir, eso que le pasó es como lo que nos pasó a nosotros, pero ellos lo resolvieron de otra manera. Entonces, el conocimiento es fundamental para la convivencia, ¿no? Es decir, saber qué le pasa a las otras personas y por qué actúan de la manera que actúan es muy importante. Y un congreso de este tipo que le ha dado una semana a todos los movimientos sociales para venir, participar, expresarse, pues es de una riqueza así increíble. Bueno, yo creo que se tienen que hacer dos cosas. Se tiene que seguir investigando y denunciando los casos, darlos a conocer, visibilizando la magnitud de la violencia. Y por otro lado, se tiene que vincular esa violencia a la violencia económica, a la violencia social. No están separadas. Estamos viviendo en el neoliberalismo, estamos adentro, digamos, de una circunstancia política de descomposición social, de surgimiento de grupos fascistas, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita reflexión y se necesita acción. Pero para que la acción no solamente sea reacción y solamente sea denuncia, sino que pueda realmente hacer intervenciones interesantes, yo creo que es muy importante vincular lo que se llama violencia de género, que no solamente es la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino también de los hombres hacia los hombres, ¿verdad? Con la otra violencia. No están separadas, son parte de este momento neoliberal, de este momento de descomposición política que está viviendo nuestro país. Digamos, lo que no está dentro de la agenda pública y no está dentro del proyecto capitalista es otorgar a todos los ciudadanos y ciudadanas seguridad social básica y una renta básica. Es decir, si los ciudadanos y las ciudadanas tuvieran qué comer, qué vestir, dónde vivir y tener la posibilidad de desarrollar sus capacidades, aprender cosas y demás, muchos no estarían, digamos, inclinados hacia el delito. Es decir, lo que cruza toda la violencia es esta voracidad económica, es esta, digamos, pérdida del sentido de la colectividad también, ¿no? Entonces, por eso se habla de desgarramiento del tejido social. Y tú no vas a reparar el tejido social poniendo en la agenda violencia de género, lo vas a reparar otorgando en términos estructurales una seguridad social básica. Los países que tienen menos violencia son los países donde los ciudadanos están más seguros, saben que tienen un empleo, hay una organización y un modo de producción, aunque es capitalista, pero de todas maneras donde la distribución de la riqueza es mucho mayor, donde los impuestos son mucho más altos para los muy ricos, donde los más pobres saben que cuentan con una serie de servicios básicos, ¿no? Como te pongo, por ejemplo, los países escandinavos. Entonces, yo creo que pensar que el tema de la violencia se resuelve poniendo en la agenda política la violencia, no. Se resuelve poniendo en la agenda cuáles son las cuestiones estructurales. Y yo creo que las dos son seguridad social para toda la población y de calidad y de nivel, no el seguro popular, ¿no? Y también el tema de la renta básica, de que todo ciudadano, así como ahora para los viejitos hay una cantidad de dinero para todos universal, debe de haber una renta universal que permita a las personas sobrevivir sin necesidad de robar, asaltar, etcétera, porque se empieza robando y asaltando un poquito y se termina secuestrando, matando, violando. Entonces sí hay una vinculación entre la vulnerabilidad social, que no solo es la pobreza, es la falta de oportunidades en todo el sentido de la palabra,
y los actos desesperados de mucha gente que están además cruzados por este individualismo, narcisismo y ambición económica que caracteriza el momento político actual. Digamos, el panorama en términos de las mujeres jóvenes de este país, no sé qué están esperando para organizarse políticamente. Cuando digo políticamente no quiero decir adentro de un partido, digo como se ha hecho desde los movimientos sociales, para empezar a hacer acciones estratégicas de cara a conseguir la despenalización del aborto. Digamos, sí están muy activas en la Ciudad de México y están muy activas con respecto a la violencia, pero digamos, yo tengo información de lo que está pasando en los estados. Claro, la situación es muy compleja también en los estados, no es fácil. En la Ciudad de México nos tardamos 36 años en conseguir la despenalización del aborto. Entonces, probablemente hay pequeños grupos en algunas entidades federativas que están empezando un proceso que va a durar 15, 20 años, pues, ¿no? Pero hay que empezarlo ya. Entonces, yo veo mucha preocupación en mis estudiantes de la UNAM, del ITAM, los que conozco, por el tema de la violencia. Y no ven que tener un hijo no deseado también es una forma de violencia, que te va a marcar toda la vida, ¿no? Si no lo has elegido, y que eso le está pasando a muchísimas mujeres. Entonces, ¿por qué dentro de la agenda de la violencia no se considera que imponerle la maternidad a las mujeres por falta de información, de recursos y porque no tienen un encuadre legal para poder interrumpir un embarazo no deseado, por qué eso no lo consideran violencia y por qué no está en la agenda? Porque salen miles de chavas, que me pareció maravilloso, en abril, el 24 de abril, ¿verdad? Hablando de que están hartas, de que las manoseen, de que las toqueteen, de que las miren, de que las violen, y no había ninguna consigna con respecto al aborto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que falta más elaboración teórica, política, para vincular cómo la imposición de una maternidad no deseada es una forma muy grave de violencia y que hay muchas mujeres que la están aceptando porque el peso de la cultura hace que, como tú siendo madre no vas a querer o aceptar. Entonces yo, digamos, soy bastante optimista después de la marcha del 24 de que hay un movimiento de feministas jóvenes indignadas que salen a la calle, pero me encantaría que en la agenda de la violencia se considere también que la ausencia de una legislación que permita que el aborto sea un servicio gratuito médico como lo es en la Ciudad de México, que eso también es violencia, la ausencia de ese servicio. Los cambios en las leyes requieren que la academia haga estudios y haga análisis y haga propuestas, que los funcionarios se junten, debatan y eso no lo van a hacer gratuitamente, eso solo se logra cuando hay una presión ciudadana. Y la presión ciudadana ahorita de las feministas jóvenes, hasta donde yo he podido ver, y a lo mejor me equivoco, va en torno a la violencia de género, ¿no? Y ahí no está el tema del aborto. Entonces, lo que a mí me preocupa es eso, es decir, ¿por qué no hay ese activismo que veo en torno a los feminicidios, a las violaciones, al acoso? Yo no veo ese mismo activismo con respecto al aborto y me parece además que por muy desagradable que sea que te manoseen, por muy doloroso y horrible que sea que te violen, es una cosa que te pasa una vez, digamos la violación, y ya. Tener un hijo es para toda la vida y te va a cambiar la vida si además no lo haces con alegría y con gusto, porque sí implica mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha dedicación, implica para las jóvenes a veces dejar de estudiar, implican muchas cosas. Entonces, para mí no hay punto de comparación. Me parece mucho más grave tener un hijo no deseado que te violen una vez, ¿no? Con todo y que es horrenda la violación y que a nadie se la deseo. Pero sí entiendes, una cosa es un evento que ocurre una vez y otra cosa es un evento que es para toda la vida. Entonces no hay una valoración política, ¿no? Y eso me preocupa. Las campañas que hay, las campañas desde el gobierno, es respecto al embarazo adolescente, prevenir el embarazo adolescente. Y falta decir remediar el embarazo adolescente. Claro que hay que prevenir. Se trata de que no te quedes embarazada, y menos siendo una adolescente, ¿no? Pero muchas que se quedan y que quisieran remediarlo y poder abortar, no hay las posibilidades de que aborten. Entonces son campañas importantes, pero que se quedan cortas frente a la realidad que hay de los embarazos adolescentes. Las iglesias, no solo la católica, las evangélicas y además el PAN, o sea, es la derecha. Por eso digo que hay
Hay un regreso a una cosa muy fascista, ¿no? Y muy autoritaria, y ninguna iglesia y el PAN va a estar en contra de la agenda de la violencia. Porque al contrario, van a decir, sí, hay que luchar contra la violencia. En donde se plantan las diferencias con las iglesias y con la derecha es con los derechos sexuales y reproductivos. Es que además hay mucha manipulación. Si tú llegas y le dices a los obreros que trabajan en tu fábrica o a las empleadas en una tienda, hay que salir a marchar por la familia. ¿Quién no va a salir a marchar por la familia? No están explicando qué implica eso en términos de discriminar a otras personas, de ir pisotear los derechos de otras personas, ¿no? Entonces sí tenemos muchísimo trabajo que hacer, los movimientos sociales, en términos de intervenciones pedagógicas con grandes sectores de la población que son manipulados por los medios masivos de comunicación. Una cosa es la gente que ideológicamente está convencida que el matrimonio igualitario va en contra de la familia natural, digamos, ¿no? Y que es gente de derecha, y ahí encuentras a nivel de clase social a los empresarios, a las señoras ricas. Y otra cosa son sectores que no han pensado mucho sobre el tema y que sí son muchas veces manipulados en ese sentido. Es decir, claro que debe de haber también gente reaccionaria entre los sectores populares, pero yo te diría que es raro que en los sectores altos o en los sectores académicos o empresariales que se muevan por ignorancia, se mueven claramente con objetivos muy definidos, saben a lo que le están tirando. En cambio, yo he visto, por ejemplo, grupos entre empleadas del hogar, te digo, obreros y eso, pues, que les dijeron que había que salir a marchar por la familia y que la iglesia llama y que entonces van sin entender muy bien cuál es todo este panorama, ¿no? También hay en los sectores populares gente muy politizada, pero está más a la izquierda y está muy en contra de eso, ¿no? Es decir, yo no es que considere que todas las clases populares se dejan manipular, pero sí que en estas marchas quienes más salían sin saber realmente qué era lo que estaban defendiendo, sí era gente, lo veías en las entrevistas, ¿no? Que decían, no, es que yo vengo aquí porque el padrecito me dijo, porque defiendo a la familia, ¿no? Y no podían argumentar ni podían alcanzar a ver la dimensión de discriminación que eso implica. En cambio, los empresarios y los jerarcas de las iglesias que hicieron el llamado, lo tienen en su agenda política muy claro y saben las consecuencias de eso, ¿no? Contenta de estar aquí, vamos a tener un conversatorio muy interesante con Marcela Lagarde y qué bueno que por fin en un congreso de movimientos sociales se pensó en el movimiento feminista, que aunque es chiquito, es combativo y que ha logrado cosas.